Muy Sí, bien. perfecto. Bueno, buenos días, yo soy Javier Trapote, trabajo en la parte de operaciones de Adit Group y bueno, voy a hacer una pequeña introducción de quiénes somos, bueno, para poner un poquito en contexto todo lo que os voy a explicar luego, ¿vale? Somos Adit Group, que somos una empresa de servicios de ingeniería, diseño y delineación, ¿vale? Que prestamos servicio a ingenierías, talleres, oficinas técnicas, tanto a nivel interno, en nuestra propia oficina técnica, como a nivel de outsourcing, ¿vale? Lo que se conoce como outsourcing, prestación de servicios in-house en casa del cliente. Los perfiles que trabajan con nosotros, bueno, en plantilla tenemos ingenieros, delineantes, diseñadores y trabajamos las 4 áreas de actividad: industrial, obra civil, arquitectura y mecánica, ¿vale? Somos especialistas en tecnología BIM, ¿vale? Muy implantada, muy conocida en los últimos tiempos, ¿vale? Sobre todo a nivel industrial y a nivel de edificación, sobre todo en edificación a nivel de instalaciones mecánicas, ¿vale? Y bueno, un poquito, bueno, estos son proyectos en los que hemos trabajado en los últimos meses, pues la planta de desalación, 9 puntos últimamente también que se lleva mucho, estructura metálicas, tema de grúas y de tuberías y soportes. Estos son los programas que manejamos, que por desgracia para mí son muchos y cada día más y no queda otro remedio que al final adaptarnos a las necesidades del cliente y a lo que necesita cada proyecto, ¿vale? Aquí tenemos un caso de éxito que fue, bueno, lo calculó Samat, ¿vale? En este caso nosotros hicimos todo el diseño del elemento, era un remolcador de camiones, era un cálculo complejo debido a la situación donde había que arrancar con los camiones, porque estábamos limitados en todos los ejes. Estábamos limitados en Z, en X y en Y. No teníamos espacio por ningún lado. Este remolcador entraba por abajo, cerraba unos bulones, cogía las ruedas, lo levantaba y con un toro lo sacaban de la línea. Este cálculo se hizo con ANSYS, se diseñó con SolidWorks, ¿vale? Como os digo, fue un cálculo complejo debido a la demanda del cliente y al entorno de trabajo, que era muy estrecho, no había mucho espacio. Y lo bueno que tuvimos de trabajar en este caso con Samat, con sus calculistas, es que obtuvimos resultados de forma rápida para avanzar en el diseño y poder hacer la compra de elementos comerciales, ¿no? Porque bueno, no voy a contar nada nuevo, pero en esto de la ingeniería últimamente los plazos se han apretado mucho, ¿vale? Están muy apretados siempre, ¿vale? Entonces, la forma de trabajar hicimos un prediseño, hablamos con el calculista, lo comentamos con él, el calculista nos dio su impresión, oye, reforzar por aquí, reforzar por allá. Lo primero que calcularon fueron los ejes motrices, ¿vale? Que tenían que girar, los ejes motrices de las ruedas tenían que girar para poder elevar el sistema y sacar el camión de la línea. Calcularon el eje motriz y de ahí sacaron las fuerzas que necesitar para los cilindros. O sea, los cilindros ya los pudimos comprar en la primera iteración de cálculo, ¿vale? Luego se dieron solo 2 iteraciones de cálculo, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Porque si trabaja, como ha comentado Sergio, en el gráfico que nos ha enseñado, es normalmente las iteraciones que hay que hacer, no hay que hacer muchas más. Sin en cambio, cuando calculas una vez acabada la fase de diseño, normalmente tienes que hacer muchísimas más iteraciones, ¿vale? Esto lo único que hace es encarecer el proyecto, encarecer el cálculo, encarecer el diseño, encarecerlo todo. Y sobre todo, algo importante, retrasar la fabricación, que si volvemos al tema de los plazos, es algo bastante importante, ¿vale? En este cálculo se optimizó el material que habíamos elegido para los ejes no era el correcto, el calculista nos dijo el material que teníamos que utilizar, ¿vale? Se optimizó la cinemática del sistema, ¿de acuerdo? El cálculo nos dijo cuánto podíamos abrir, qué fuerza necesitábamos. Gracias al calculista se previeron problemas y fallas, lo que os decía antes, el calculista en un principio, en la fase de prediseño, ya nos anticipó dónde podíamos tener problemas. Entonces, antes de pasar el primer cálculo, esos problemas ya los subsanamos. Luego, obviamente, cuando haces el cálculo final surgen otros problemas, pero bueno, esos primeros problemas ya no había que resolverlos, ¿vale? Se obtuvieron recomendaciones de mejora antes del primer cálculo, gracias a la experiencia del calculista durante la fase de diseño, se consultó en todo momento al experto, lo que os he comentado al principio. Esta es una de las ventajas que tiene calcular en fase de diseño, que según estás diseñando, perdón, a la vez consultas con el calculista y vas avanzando en posibles problemas que puedas tener, ¿vale? Y luego, bueno, como os decía, fue un cálculo complejo que había varias posiciones a analizar, ¿vale? Estaba la posición abajo, posición arriba y luego había unos bulones que sujetaban la fuerza. Al final, este elemento tenía que levantar bastantes toneladas porque la cabina de un camión pesa bastante, ¿de acuerdo? Esto es un poco, son las imágenes del elemento con su posición abajo, su posición arriba y, bueno,
fue interesante el proyecto. Debido a la complejidad del cálculo, nosotros lo externalizamos a SAMAT, ¿vale? Y aquí, bueno, os pongo un poquito las ventajas que tiene externalizar, ¿no? Pues bueno, al final nosotros conseguimos agilizar el proyecto, lo hicimos más rápido, aseguramos el éxito, ahorramos costes, ¿vale? Contamos desde el primer momento con un experto en cálculo por elementos finitos y, bueno, la documentación final asociada al cálculo pues, bueno, fue de muchísima calidad, ¿no? Un informe muy bien hecho, muy claro, que el cliente entendió desde el principio. Aquí tenéis un poco los resultados del cálculo a la vez que diseñar. Un buje generador, este proyecto también lo calculó SAMAT, era un proyecto interesante, es un proyecto que se calculó una vez fabricado. Si le quitamos la mitad de los tornillos al buje, ¿se va a seguir sujetando para hacer maniobras de mantenimiento? ¿No se va a sujetar? ¿Vale? Pues en este caso era un cálculo complejo donde se analizó esa situación y al final el resultado fue que sí, que se podía sujetar perfectamente con la mitad de los tornillos. Cosas que a lo mejor al principio te parece increíble, cómo se va a sujetar, ¿no? Pero al final, si no lo calculas, nunca lo vas a saber. Eso está claro. Mi punto de vista de lo que es calcular o no calcular y los motivos por qué hay que calcular en fase de diseño y lo que nos aporta, ¿no? En ese sentido. Siempre os voy a dar mi opinión desde una empresa de servicios que hace cálculos propios y otros muchos los subcontratan. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero, la pregunta es calcular o no calcular, ¿no, David? Como decías tú antes, hay mucha gente que calcula y otra gente que no calcula, ¿vale? Los motivos que nosotros tenemos o que vemos que son los mejores para calcular, pues ya lo han dicho varias veces, es el ahorro de costes, ¿vale? En fase de diseño, ¿vale? Iremos siempre de la mano de un ingeniero que nos guiará y nos ayudará a hacer nuestro producto más óptimo y más barato, ¿vale? El coste de material, ¿vale? Optimizaremos los costes de fabricación, los costes de materia prima. Pues bueno, siempre si se hace un cálculo podemos optimizar. Si no hacemos un cálculo, iremos con la experiencia, como ha dicho David, ¿no? Si esto lo hicimos hace un año y ha funcionado y esto aguanta 2 toneladas más, bueno, pues subimos una tallita de perfil y no hay mayor problema, ¿vale? Luego está el tema de la seguridad, ¿vale? Si calculamos nos aseguraremos que no saldrá nada herido, que nuestra reputación quedará intacta, ¿vale? Porque nada se va a caer, como bien pongo ahí. Y luego, obviamente, si algo se cae, pues hay unas responsabilidades legales y económicas de las que nos tenemos que hacer cargo, ¿vale? Y luego, esto es repetido, pero la calidad del producto que sacaremos estará asegurada, ¿no? Será un producto de calidad, optimizado, que se podrá fabricar varias veces si es un producto en serie, ¿vale? Nosotros los motivos que nos encontramos normalmente para no calcular, ¿vale? Nos encontramos con los clientes o gente que nos pide algo de nuestros servicios, pues bueno, o no se dispone de las herramientas, pero sí del personal, ¿no? Pues en este caso tiene 2 opciones, o te haces con las herramientas o subcontratas los cálculos a gente que sabe y que es experta. No se dispone de personal cualificado, lo mismo. O sea, al final el cálculo hay que hacerlo. Pues si no puedes hacerlo, subcontrátalo y asegúrate de que todo va a salir bien, ¿vale? Luego esto ya lo hemos comentado también, no calculo por experiencia, ¿no? Si lo hicimos hace un año, ha funcionado, pues este también, ¿vale? Normalmente son elementos sobredimensionados, caros, que se podrían optimizar muchísimo, pero muchísimo, ¿vale? No calculo porque no está presupuestado. Esta es otra, ¿vale? O sea, el cliente nos viene con un proyecto propio donde tú le dices que bajo tu experiencia hay que calcularlo y él te dice, oye, pues esto no lo he presupuestado. Tienes un problema, ¿no? Partimos de que ya hay un problema. Y luego algo recurrente, que seguro que David saca una sonrisa ahora mismo, no calculo porque es caro. ¿Cuántas veces has oído esto, David? Muchas veces, seguro. ¿Vale? Pues bueno, al final el calcular tiene su precio, ¿no? Tiene su precio porque al final tienes una persona experta que te va a hacer el cálculo, tienes un software que cuesta mucho dinero, ¿vale? El cual compras, alquilas y mantienes, ¿de acuerdo? Y luego tienes una responsabilidad. Obviamente esa responsabilidad también hay que asumirla en este caso. Luego hay gente que no calcula porque no quiere calcular, ¿de acuerdo? Por experiencia, o porque simplemente no quiere, o porque le importa todo nada y se arriesga a no calcular. Y luego hay gente que sabe calcular, como es nuestro caso, ¿vale? Pero eso no. Entonces, nosotros normalmente cuando tenemos cálculos complejos, pues nos apoyamos en SAMAT, ¿vale? Que son expertos en cálculo y siempre nos han ayudado bien y todo ha salido bien, ¿vale?